Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Hoy continuaremos a resolver el video de ayer sobre el misterioso atentado que tuvo el emperador Palpatine, orquestado por el noveno asesino contratado por un acaudalado minero que estaba en contra del Imperio. Debo decirles que saltaremos una parte de la historia para contar exclusivamente cómo fue que Vader cazó al noveno asesino. Ahora bien, si recordamos el video de ayer, Darth Vader había probado su lealtad al emperador al matar a varios de sus guardias reales por probar que eran incompetentes e incluso traidores a la causa imperial. Pero si acaso te perdiste la enorme brutalidad de Vader en el video, chécalo aquí y de igual forma les dejaré un enlace en la descripción de este video. Ok, tras el atentado, Vader le prometería a su emperador que él mismo, en conjunto con un par de guardias imperiales leales, encontraría a quien había atentado contra la vida de Palpatine. Darth Vader entonces se embarcaría en una búsqueda por ese poderosísimo noveno asesino, ya que incluso Palpatine le había dicho que había toda una nube de poder oscuro que nublaba su visión. Por ello no había podido prever el ataque en su contra. Vader entonces buscaría en la cantina de un planeta lejano hasta que encontraría su primer indicio: un extraño alienígena nuevamente con el tatuaje de una serpiente sin cabeza, que justo antes de interrogarlo se haría explotar a sí mismo, mientras el noveno asesino, que también se encontraba en ese bar, apreciaba todo desde las sombras. Palpatine le explicaría a Vader después que el tatuaje tenía su origen en el antiguo culto de la serpiente sin cabeza, un grupo de usuarios que usaban una magia oscura y poderosa, pero que hace mucho tiempo había quedado olvidado de la galaxia. Y es entonces que tanto Vader como Palpatine habían podido notar que su sentir en la fuerza estaba seriamente nublado y disminuido precisamente por esa magia oscura de la que hablaba el emperador. Por ello, Vader debía proceder con mucho cuidado. Así pues, llegarían a la órbita de una lejana luna donde estaban los restos del Star Destroyer que había sido atentado por ese mismo grupo de terroristas con el tatuaje de la serpiente, el cual vimos que fue destruido en el video anterior. Vader pues súbitamente se lanzaría al espacio exterior protegido únicamente por su mismo traje mecánico, usando la gravedad a su favor para internarse en los restos de la nave gigante tratando de encontrar alguna pista. Pero dentro de la nave no habría ningún cuerpo, dado a que la tripulación había sido evacuada justo a la misteriosa luna de donde había venido el poderoso rayo que había partido en dos la nave. Vader y los dos guardias reales terminarían por descender a la misteriosa luna, pero a pesar de encontrar varias naves de escape, no había ni un solo sobreviviente imperial, ya sea porque habían sido emboscados o peor aún, tragados por alguna bestia salvaje de esa luna. Y en ese momento una gigante bestia se apareció ante los tres, aplastando a uno de los dos guardias imperiales. Pero ante el ataque, Vader mostraría sus dotes como un Sith al atravesar la garganta de la bestia con un lanzamiento de su sable de luz carmesí. Tras eso, Vader y el guardia sobreviviente continuarían su avance, pero eran misteriosamente observados por el noveno asesino desde las sombras de la jungla. Y a pesar de todo, Vader nuevamente haría una muestra de sus extraordinarios poderes como el elegido de la fuerza, aniquilando a otra bestia salvaje que los había atacado en ese mundo. Pero justo antes de llegar a su destino, el guardia imperial se quedaría un poco detrás de Vader, momento en el cual el noveno asesino aprovecharía para liquidar al guardia. Pero esto a Vader no le importaría. Así pues, el Sith solo llegaría a un misterioso templo con una serpiente sin cabeza, justo el símbolo que tenían los dos alienígenas tatuados que habían actuado como bomba que habíamos visto anteriormente. Vader entonces incursionaría al misterioso templo mientras el asesino decidiría esperarlo en las afueras. Pero ahí dentro todo cambiaría para Vader, porque instantáneamente al entrar sería recibido por un grupo de alienígenas que se arrodillarían misteriosamente ante él por considerarlo algún tipo de deidad.
Vader pues quedaría sorprendido al ver la extraña civilización dentro del templo, pero sobre todo quedaría sorprendido por una misteriosa profecía que le sería revelada a Lord Sith dentro de ese templo que le terminaría por volar la cabeza. Pero la historia de esa profecía, queridos Masters, será contada en nuestro próximo video. Es tras ver esa profecía que Vader se robaría la fuente de poder de los alienígenas del planeta mismo, un misterioso cristal amarillo hiperpoderoso capaz de multiplicar por trillones cualquier rayo de luz, un cristal que al final de la historia sería muy importante. Es así que Vader se llevaría esa pieza clave que le dotaba de vida al planeta, y tras esto usaría la fuerza para terminar por destruir el templo de la serpiente sin cabeza, creando un caos entre la población alienígena y provocando una reacción en cadena que haría por colapsar la extraña luna. Y mientras la luna comenzaba lentamente a partirse, el noveno asesino que esperaba en las afueras del templo perseguiría a Vader mientras este regresaba tranquilamente a su nave. Pero en un dado momento una bestia gigante se aparece en medio de los dos, y Vader, que siempre había sentido la presencia del asesino, usaría la fuerza para golpear al animal con un árbol y dejar al noveno asesino a merced de la bestia. Y así Vader seguiría caminando, ignorando completamente al asesino. Y por su parte, el noveno asesino, con un súbito movimiento con su sable de cortosis, cortaría parte de la cabeza de la bestia para matarla y seguir tras Vader. El Lord Sith sería perseguido por el noveno asesino, y justo antes de abordar su nave, Vader, con toda la confianza de su lado, lo esperaría para decirle que sus asuntos habían terminado en esa luna y que considerara eso como un momento de simple placer. Y es entonces que Vader por fin se lanza a atacarlo, pero increíblemente el noveno asesino, al tener una espada de cortosis, choca y repele cada uno de los ataques con el sable de luz carmesí de Vader. El Sith se sorprendería de la habilidad del asesino con el sable, pero a pesar de todo, Vader continuaba siendo abrumadoramente superior. Y entonces llegaría un momento en que Darth intentaría hacer que el asesino se uniese al Imperio, pero el asesino tajantemente rechaza el ofrecimiento, dado a que tenía ya un trabajo y estaba intentando de acabarlo en ese momento. Y es entonces que ataca con todas sus fuerzas a Vader nuevamente. Y como era característico en Vader, se burlaría de su rival para conocer profundamente cómo pensaba y en su ira descifrar sus movimientos. Pero ante los continuos intentos del asesino por darle una estocada fulminante, Vader se hartaría de él y desearía entonces por fin usar la fuerza para levantarlo y lanzarlo lejos hasta estrellarse con el suelo rocoso, dañándolo fuertemente. Vader entonces le volvería a decir que él debería pertenecer al Imperio, pero el obstinado asesino le diría que él solo trabajaba para él mismo. Vader entonces usaría el máximo de su poder para atacarlo y le diría al asesino que sabía que era una simple marioneta de alguien que intentaba vengarse de él. Vader entonces pondría al suelo al asesino, que quedaría severamente herido, pero el asesino desde el suelo le diría que otros vendrían para ir tras él como un último recurso para... Y aquí Vader lo interrumpiría pisando la propia cara del asesino para contestar la frase: ¿para qué? ¿Para hacer justicia? Y Vader desataría su furia sobre el asesino gritando que él era la justicia misma. Y es así como Vader acabaría con la amenaza del noveno asesino, huyendo del planeta mientras este explotaba. El emperador entonces lo recibiría con un enorme gusto, agradeciéndole por acabar el complot en su contra y por haber mostrado un impresionante trabajo. Y su aprendiz le llevaría un pequeño fruto de su victoria a Palpatine, el poderosísimo cristal amarillo que era el centro de todo en esa misteriosa luna, algo que serviría de mucho para los planes futuros del emperador, ya que él mismo se lo entregaría al Moff Tarkin para que continuase con su proyecto especial, la futura Estrella de la Muerte.
Vader entonces mostraría de nuevo ser sumamente leal a Palpatine, postrándose ante él diciéndole que él solo le servía a él mismo, solo a su maestro. Pero después de todo, en su soledad y tras cobrar venganza contra el minero y quien había contratado al noveno asesino, Vader se daría cuenta que todo había sido demasiado fácil. Pero, ¿por qué? Y es aquí que el emperador nos revelaría que todo había sido un plan de él mismo para asegurarse que Vader estaba listo y que le era verdaderamente leal. Un plan diseñado por el Sith para orquestarlo todo desde las sombras del Imperio. Todo para seguir teniendo a Vader como el esclavo más fuerte que nunca había tenido. Totalmente suyo, pero sin discernimiento propio. O al menos eso creería Palpatine, puesto que la profecía que había presenciado Vader en aquella luna y de la cual hablaremos en nuestro video de mañana, le había abierto los ojos al aprendiz Sith de lo que en realidad estaba destinado como el elegido de la fuerza que era. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Por qué crees que a pesar de todo, Vader le fue tan leal a Palpatine? ¿O por qué crees que Palpatine desconfiaba de su aprendiz tanto así para crear este tipo de complots tan elaborados contra sí mismo? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y en su gustada sección llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva José Mario Quesada, ya que en el video anterior sobre cómo Darth Vader mató a los guardias reales de Palpatine, nos preguntó qué tipo de entrenamiento llevaban los guardias imperiales y por qué se ven tan deficientes. Y a esto debo decir que siempre en la narrativa de las pelis de Star Wars, a los guardias imperiales se les ha dado un papel menor, y de hecho efectivamente se llegan a ver algo chafas, pero en cómics como El Imperio Carmesí o en este título que les acabo de contar, podemos ver que los guardias reales eran soldados de élite, hábiles en el combate y en las medidas de seguridad, todo para proteger el sagrado juramento de proteger a su emperador incluso a costa de su propia vida. Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.